Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy, dos temas importantes. Primero, vamos a hablar de un proyecto que plantea el desarrollo de prótesis personalizadas mediante el uso de tecnología 3D, un esfuerzo que hace la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un producto que está pensado para pacientes con amputación parcial de dedos y manos. No saben lo interesante que es esto y la mirada que hay que ponerle a temas como ese, tan ligados además a innovación y tecnología. Y luego hablaremos de un tema de otro magíster también en gerencia social y además profesor hoy de la maestría, que tiene que ver con la definición de un concepto, la definición de impacto social. Y cómo la definición del impacto social en normas y en guías oficiales que orientan la elaboración de los estudios de impacto ambiental en el Perú pueden hacer que los conceptos sean bien o mal interpretados. De esto vamos a hablar el día de hoy en el programa. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado en Espacio de Gestión, vamos a hablar de un proyecto muy interesante que plantea el desarrollo de prótesis personalizadas mediante el uso de tecnología 3D. Es un producto que está pensado para pacientes con amputación parcial de dedos y manos. Nos acompañan Dante Elías Giordano y Enzo Romero, que forman parte de este proyecto, y yo que estoy muy contento de tenerlos aquí porque hemos hablado muchas veces de estos temas, pero nunca había visto una prótesis delante mío, ni habíamos aterrizado tanto el tema, así que va a ser muy útil tenerlos. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Dante, cuéntame de dónde viene este proyecto, quién está detrás. Bueno, en realidad es un proyecto que se fue gestando hace casi 3 años, ¿no es cierto?, a través de Salabeo 3D, que desarrollaron una primera iniciativa. Luego, el Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Robótica Aplicada y el Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica, ¿no es cierto?, el cual dirijo, presentó... ¿De la universidad? De la Universidad Católica, sí. Presentó 2 propuestas de desarrollo de prótesis mioeléctricas. Ok. La diferencia entre las prótesis mioeléctricas y las prótesis mecánicas es evidentemente que la primera que he mencionado, las mioeléctricas, son del tipo robótico, más del tipo robótico, entonces suelen ser de mayor costo, y estamos en desarrollo en todo caso. Mientras que las prótesis mecánicas tienden a ser de menor costo. Entonces, después de esas 3 iniciativas que tenemos, presentamos un proyecto a Ideas Audaces de Ciencia Activa, y la idea es un emprendimiento, pues, que nos permita a través de prótesis bajo impresión 3D, o sea, que se manufacturan bajo impresión digital 3D, ¿no es cierto?, permitir que una persona que haya sufrido la amputación de mano o de dedos, ¿no es cierto?, pueda recuperar algunas funciones que le permitan insertarse laboralmente. Entiendo. Chicos, ¿de qué facultades forman parte de este laboratorio? Bien, trabajamos en este proyecto chicos de ingeniería mecánica, mecatrónica, diseño industrial. También colaboran con nosotros expertos en terapia física ocupacional. Por supuesto. ¿No es cierto? O sea, es y psicólogos. Multidisciplinarios sin lugar a dudas. Definitivamente, así es. Ok. ¿Y el laboratorio sí lo comanda la unidad de ingeniería de la universidad? A ver, son 2 espacios, ¿no? Como mencioné, la sala de impresión VO3D. Que está a cargo del Vicerrectorado de Administración. Correcto. ¿No? Y quien lo lidera es Jennifer Wong, que también es parte del equipo, y el laboratorio Libra, ¿no es cierto?, que lo lidero yo, que está dentro del Departamento de Ingeniería en Ingeniería Mecánica. En Mecánica, perfecto. Enzo, ¿cómo te involucraste tú en esta aventura? Pues no sé si has visto Star Wars 5 y en esta... Yo nací sin mano. Ajá. Entonces, desde muy chico, este tipo de películas en el que hay una prótesis completamente funcional para alguien que ha perdido la mano me llamaba la atención. Entonces, todo lo que he tratado de hacer desde entonces ha sido orientar mis decisiones a poder construirme una prótesis de mano. De manera que decidí estudiar ingeniería mecatrónica. En la universidad pertenecía a grupos de robótica. Llegué a ser presidente de la Sociedad de Robótica y Automatización de la universidad en el capítulo estudiantil. Y así, informándome, llegué al laboratorio del profesor Dante, ¿no? Y justamente habíamos planteado un proyecto de investigación que es una prótesis robótica de mano para personas que hayan perdido y que puedan actuar solamente con las señales de su cuerpo. Entiendo. Se lee la señal eléctrica del brazo y de acuerdo a eso se puede
determinar qué quiere hacer la persona, cuál es su intención para abrir o cerrar los objetos, ¿no? Entonces, yo mi tesis la hice en este tema y al ir estudiando la realidad te das cuenta que hay un problema por atender, ¿no? ¿Cuál es? Ya no es solamente tu caso, sino son alrededor de 12.600 personas en el Perú que no tienen miembro superior. Y hay una tasa, de acuerdo al INR, de por lo menos 30 casos al año. Entiendo. Esto que asusta por un lado. Por otro lado, el Ministerio del Trabajo reporta más de 400 casos de lesiones de mano, pero esto solamente en el lado formal, que en el Perú es el 30%, es decir, hay un 70% que no sabemos qué sucede, ¿no? Entiendo. Dante, ¿por qué el laboratorio decide ir por esta línea y trabajar todo lo que tiene que ver con prótesis y no pensar de pronto, no sé, en mecanismos, piezas de motores, mecanismos que generen, no sé, para fábricas, industrialización, algo de ese tipo? ¿Por qué pensaron en esto? Bueno, en realidad, ahora te tendría que contar la historia del laboratorio. Adelante. De manera casual, después que hice mis estudios de doctorado y regresé al país, ¿no es cierto? Yo tenía una idea de un mecanismo robótico muy particular. ¿Ya? Y coincidimos, una profesora de electrónica y yo, en atender a un estudiante que quería hacer un dispositivo para rehabilitar miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, ¿Hace cuánto me estás hablando de te esto? estoy hablando del año 2005, 2006 más o menos. Y así fue como que, como esta profesora, Rocío Cayupe, y yo comenzamos a trabajar conjuntamente en el diseño de un simulador de marcha, ¿no es cierto?, para personas que tenían problemas para caminar. Entiendo. En realidad, el simulador de marcha es moverte mientras estás parado, moverte los pies como si estuvieras caminando. De acuerdo. Esa es la idea, ¿no? A partir de eso, logramos muchos fondos y comenzamos a explorar otras posibilidades, ¿no es cierto? ¿Fondos propios de la universidad o de la Fondos cooperación propios de la internacional? A ver, eran fondos propios de la universidad, como también fondos del Estado, a través de los concursos ya sea de Innovate Perú o ahora de Ciencia Activa. Entiendo, ¿ya? claro. Entonces, ahí comenzamos a abrir el abanico. Trabajamos proyectos para miembros inferiores, ¿no es cierto? Por ejemplo, esos exoesqueletos de rehabilitación o rehabilitadores de marcha. Trabajamos prótesis, ¿no es cierto?, de las que estamos hablando en este momento. También hemos desarrollado proyectos para personas que tienen problemas de tartamudez. Entiendo. Tenemos un proyecto en ese sentido en este momento. Proyectos para estudiar la biomecánica deportiva, o sea, hemos escogido la técnica, uno de los gestos técnicos del voleibol, por ejemplo, y estamos trabajando en eso. O sea, el grupo de investigación no somos las 2 o 3 personas que hemos mencionado hace un rato, sino en realidad somos casi 50 personas trabajando, ¿no es cierto? Entonces, las posibilidades se han abierto. Inclusive estamos trabajando videojuegos para rehabilitación física, ¿no? O interfaces cerebro-computador para controlar el movimiento de robots, ¿no es cierto?, de asistencia, o para poderse rehabilitar físicamente los brazos, por ejemplo. De acuerdo. ¿Todo lo que se necesita para desarrollar esto que estamos viendo y más existe en el Perú, Enzo, o hay que traerlo de fuera? Muchos de los componentes electrónicos son los que hay que traerlos de afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las prótesis mecánicas que ahora estamos desarrollando, nosotros las estamos haciendo aquí. ¿En la impresora 3D? En las impresoras 3D de la universidad. Se ha adquirido también equipamiento para escanear la mano, así como la sección amputada de la persona, un escáner 3D. Entiendo. Por parte del software, nosotros estamos desarrollando nuestro propio programa que permite parametrizar las medidas. Y en el caso, perdóname eso que te interrumpa, en el caso de las piezas que no están en el Perú, ¿cómo responde el mercado a la especificidad que ustedes tienen de determinadas piezas? Pues aquí nos resulta, por ejemplo, bastante caro porque, por ejemplo, para la prótesis mioeléctrica que estamos haciendo en el proyecto de investigación, requerimos que el motor sea pequeño y además que sea suficientemente potente en el torque para poder mover los dedos. Exactamente. ¿no? Entonces, esta tecnología solamente se encuentra en Europa. Y para encontrar los motores hemos hecho una búsqueda incansable, intensa, para poder importarlos, ¿no? Pero digamos, existe la tecnología y se puede traer. Claro, la tecnología existe, se puede traer, pero el tema está que los precios se elevan mucho, los costos se elevan mucho, ¿no? No sé si podría haber una legislación particular para flexibilizar cuando se adquieren componentes para propósitos sociales, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Creo que eso no está contemplado. ¿De cuánto estamos hablando, Dante?
La absoluta ignorancia. A ver, una prótesis de mioeléctrica de mano puede estar en los $50,000. Ah, caracho. Son palabras mayores. Sí. Pero ese es un producto ya terminado, acabado, que lo tratas de internar al país, ¿no? Los componentes que lo constituyen, los precios pueden ser más bajos. Y tendrías que internar componente por componente. Entiendo. Y armarlo acá. Claro. O sea, la capacidad la tenemos. O sea, yo siempre le digo a mis muchachos, nosotros tenemos la capacidad porque el conocimiento ya está disponible a nivel mundial. No en mi época que yo no tenía internet, pues. En la época actual el conocimiento es accesible. Lo que no es accesible es cierta tecnología especial. Claro. ¿No? Y esa es la que uno necesita importar, porque nosotros no somos desarrolladores de motores de miniaturizados, de transistores, de controladores, tarjetas integradas. ¿Ninguna industria ni empresa en el Perú se dedica a esto? No, todavía no hay esto en el Perú. Es hasta una beta de negocio interesante por descubrir, digamos. Claro, pero cuando el volumen lo amerita, demande, claro. Mientras no haya volumen, no lo hay. No lo hay, ¿no? De acuerdo. Sígueme contando, Enzo. Tú me dices, yo nací sin mano y mi preocupación siempre ha sido encontrar una solución, que a la larga va a ser una solución para mí, pero para otras muchas personas que lo padecen. ¿Sientes que has encontrado la solución, que estás en la línea, que estás muy cerca? ¿Cómo van esos esfuerzos? Pues siento que estamos en la línea, nunca es cerca porque al que es ingeniero, al que estudia ingeniería, no se satisface con lo que consigue, sino trata de siempre exigirse más y más y más. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer en este proyecto es poder llegar a esas personas que no pueden costearse una prótesis de mano, ¿no? Es por ello que no incluía una electrónica de por sí, pero sí la funcionalidad de permitir sujetar objetos y brindarle la confianza nuevamente a la persona. Ahora, lo que nosotros necesitamos es capacitarnos más y es lo que he estado persiguiendo. Hace un par de meses postulé a un programa del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que se llama la iniciativa Wildlife, que se trata de llevar a 250 emprendedores de América Latina a capacitarse a Estados Unidos por un mes. ¿En estos temas? De diferentes tipos de emprendimiento social. Entonces postulamos por parte de Dando una Mano este programa y hemos sido seleccionados para poder viajar. ¡Qué buena noticia! Sí, entonces... ¿Cuándo viajan? Yo el 3 de octubre estoy yendo yo. Ahorita, hay que despedirte eso en el programa, digamos. Entonces, la idea no solamente es capacitar en tecnología, sino que además cosas propias de los emprendimientos que están saliendo, ¿no? Relaciones públicas, marketing. De acuerdo. Dante, ¿es verdad que una prótesis podría solucionar este problema? Y quiero dejar la pregunta planteada porque nos tenemos que ir a la pausa. Pero me pregunto por el estigma que puede generar el uso de prótesis en quienes las demanden. En el caso de miembros inferiores presumo que puede ser más manejable, digamos, porque la ropa y el pantalón podrían ayudar, aunque claro, habría que ver cómo. Pero en el caso de miembros superiores, el uso de prótesis no hacen que las miradas vayan a los chicos y a las chicas que las usan. ¿Han pensado? ¿Hay departamento de psicología que interviene en estos estudios? Quiero que me cuenten eso después de la pausa, ¿de acuerdo? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos, quédense con nosotros. Seguimos en Espacio de Gestión, qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando de un tema interesantísimo con el profesor Dante Elías Giordano. Preside un laboratorio muy importante en la Universidad Católica, un laboratorio de mecatrónica, ¿verdad, profesor? No, laboratorio de investigación en biomecánica, y robótica aplicada. Le agradezco la precisión. Y Enzo Romero, alumno de la universidad que además es desarrollador, emprendedor y que se va pronto a Estados Unidos a seguir puliendo los aprendizajes en esta materia justamente gracias a una beca, a un concurso que han ganado y que es muy importante. Habíamos dejado planteado el tema del estigma. ¿Qué me dicen de eso? Bueno, en sí, ¿no es cierto? Más bien una persona que a veces no cuenta con el miembro, ¿no es cierto? O es amputado, trata de ocultarse, más bien, o trata de ocultar esa deficiencia, o esa ausencia, mejor dicho. Y en la medida que también le podamos entregar un producto que sea más antropomorfo, tanto en su forma como en los gestos del movimiento. Color, texturas, todas esas cosas. Entonces, eso ayuda a su inserción y a su, no sé, a que psicológicamente se sienta mejor también, ¿no? Pero es un proceso tanto en la parte de diseño
¿no es cierto?, en los desafíos de diseño, y por ello los diseñadores industriales son un elemento clave en esta parte. Claro. Ya siempre he dicho que los ingenieros somos buenos para hacer estructura, pero no darle forma a las estructuras. De acuerdo. ¿No? Tenemos una ventaja, pero también una gran desventaja, ¿no? Entiendo. Entonces, los diseñadores industriales nos ayudan en esa fase. Y también no solo nos ayudan, nos establecen desafíos, porque en la medida que ellos busquen el ideal a veces desde el lado de la ingeniería es más difícil alcanzar. Entiendo. Entonces nos ponen desafíos que poco a poco la ciencia los ha ido superando, ya sea por el lado de los materiales, ¿no es cierto?, ya sea por el lado de la fabricación, ¿no? Antes nos imprimían fabricación 3D, impresión 3D, como se llama ahora, que es muy común. Es impresionante. ¿No? Entonces, todas esas cosas han ido evolucionando en aras de mejorar un producto, ¿no? De acuerdo. Enzo, de forma muy sencilla, para quienes no estamos en el mundo de la robótica, la mecatrónica, la biomecánica, ¿cómo el cerebro puede darle una orden a un objeto, a una prótesis que tiene chips, que tiene alambres? ¿Cómo funciona? Pues lo que sucede es esto, ¿no? Cuando uno quiere ordenar alguna parte de su cuerpo a generar algo, lo que sucede en el sistema nervioso, se emite una orden que es lanzada a las extremidades. Ya. Los músculos reciben esta orden y se contraen o expanden para generar el movimiento. Esto es milésimas de segundo, por supuesto. Sí, es muy, muy, muy rápido. Ajá. Entonces, lo que nosotros hacemos es empleamos sensores para colocar, ya sea en la cabeza o ya sea en el antebrazo de la persona, que puedan medir estas señales, ¿no? Entonces, el sensor detecta si ha llegado un 1 o si ha llegado un 0. Okay. Que digamos, un 1 puede ser... Una orden u otra orden. Exacto. Un 1 puede ser que se abre la mano completamente, Okay. un 0 puede ser que se cierre. De acuerdo. Entonces, estos sensores nos permiten leer ese 1 o 0, y aparte otra tarjeta, que es el cerebro de la prótesis, se encarga de decidir qué hacer con esta lectura. Entonces dice, a ver, si ha llegado un 1, ¿qué vamos a hacer? Quiere abrir la mano. Entonces todos los motores girar en 90 grados. Okay. Ha llegado un 0, ok, entonces ¿qué tiene que hacer la mano? Todos los motores girar en 180. Okay. Pero ese sensor que interpreta la orden del cerebro es de las piezas que estamos hablando que son complicadas de obtener. Sí, o sea, la parte mucho más pequeña, que son las tarjetitas, Ajá. esas las importamos y nosotros las colocamos en nuestros sensores, ¿no? Ya. Entonces la fabricación la hacemos aquí y la programación de estos sensores también lo hacemos en la Universidad Católica. Y profesor Dante, ¿todas estas piezas están estandarizadas, o si uno tiene un proveedor chino y un proveedor europeo y otro americano, las cosas no conversan entre sí? Bueno, hay cosas que están muy bien estandarizadas y hay cosas que son propias de los fabricantes, ¿no? Y que a veces conviene comprarle solamente a ese fabricante todo el kit de productos, o en algunos casos cuando se puede lograr la interconexión o la integración, entonces uno busca los elementos más económicos. Uh-huh. Pero eso depende también, pues, de cuán abiertos o cerrados pueden ser los fabricantes de sus productos, ¿no? Entiendo. Y esa señal, ese 0 y 1, presumo que también puede decirle a la mano mecánica la cantidad de fuerza que debe aplicar, la intensidad con la que aprieta, Enzo. Lo que sucede, estos sensores son los que leen la actividad en el antebrazo. Ajá. Pero además, en las prótesis de mano pueden colocarse sensores de fuerza en las yemas, Ya. ¿no? Entonces, precisamente mi tema de tesis fue es hacer un dispositivo que se coloque en el antebrazo también, Ya. que le transmita a la persona una relación de fuerza que sea directa a cuando la prótesis estaba sujetando un objeto, que son unos motores que presionan contra la piel. Entiendo. De manera que si está presionando, sienta la misma fuerza en el antebrazo. Entiendo. Entonces la persona que ha perdido la amputación recupera un poco esta sensación del tacto, y es la persona la que cierra el lazo de control de sujetar. Porque cuando uno no se percata, porque es natural, pero es distinto la cantidad de sensores y microrreceptores que hay en el dedo, no solamente te permiten fuerza, sino temperatura, Claro. dolor, ¿no? Claro. Ahora, todo lo que de lo que estamos hablando, Enzo, ¿es por encima de la piel o es subcutáneo? Es por encima de la piel. En la O sea, universidad... no hay esta cosa que uno se imagina que cables entran a la piel y salen de la piel. Eso no es. Así es, no estamos trabajando con ningún tipo de injerto, todo es por encima de la piel. Uh-huh. Y tenemos en la universidad mucho cuidado de llevar esto de la manera más ética posible, ¿no? ¿Por qué lo mencionas? ¿Dónde estaría lo no ético? Porque, por ejemplo, pueden haber laboratorios que se encargan de hacer pruebas sin decirle al usuario todo lo que va a suceder en el proceso. Entiendo. Nosotros,
como parte de la Universidad Católica y de sus políticas de realizar pruebas con usuarios, tenemos que informar a la persona que vaya a participar en nuestros proyectos, Por supuesto, de qué es lo que va a pasar, que no hay ningún tipo de riesgo eléctrico, que todo es por encima de la piel y mantenerlo informado, ¿no? de acuerdo. Profesor Dante, ¿qué es más fácil a nivel de una prótesis? ¿Trabajar con quien tuvo mano o pie y lo perdió? ¿O quien no tuvo mano y no tuvo pie y se encuentra con esta herramienta de pronto? Bueno, más fácil es trabajar con quien tuvo y la perdió. Con quien tuvo y la perdió. Claro, porque el que no la ha tenido ya de alguna manera ha hecho un hábito de su vida. Ha hecho un hábito de claro. su vida y ya tiene, ha resuelto, Así es. ¿no es cierto?, su problemática de alguna manera, ¿no? En cambio, el que la acaba de perder, ¿no es cierto?, sí, todavía como que tiene una sensación de que la mano existe, ¿no? Como si tuviera una mano fantasma. Entonces, porque su cerebro está tratando de darle instrucciones. Claro. Entonces, la idea es actuar lo más pronto posible en esos casos. No esperar que pase el tiempo, porque en la medida que pasa el tiempo puede ocurrir lo mismo que el que la perdió antes. Pero ¿no? y en ese caso no puede pasar que quien tuvo mano y la perdió sienta que lo que le están dando no es lo que tuvo, no es lo que imaginaba, no es lo mismo, va a decir. Es muy probable, evidente. Por eso es que la compañía psicológica es importante. Claro. ¿No? La compañía del psicólogo es importante porque él va a poder identificar cuáles son las expectativas de esta persona. Las ansiedades que puede haber, ¿no? Exacto. Pero precisamente para la iniciativa de Dando una Mano, no solamente entregamos la prótesis, sino que hacemos el servicio pre y post prótesis, ¿no? Entonces la etapa pre es el análisis del usuario y la validación funcional conceptual de la prótesis. Entonces el psicólogo se encarga de ver si es que la persona que sufrió el accidente ya se encuentra habilitado y ha superado en cierta manera el luto de perder la mano. Entiendo. Y entiende que no va a ser la misma mano que de siempre, pero que va a poder utilizar una mano de apoyo. Enzo, no sé si abuso de tu confianza y te pido que usemos la prótesis para ver cómo funciona. Sí, cómo no. Digamos, yo voy a ir un poco relatando la experiencia. Enzo se está quitando la casaca para estar más cómodo. Él nació sin mano derecha. Se coloca una primera parte de ajuste a la altura... Por encima del codo. Por encima del codo, ¿no es claro, cierto? lo que hemos hecho es que, por ejemplo, las prótesis que nosotros desarrollamos pueden ser para personas que han tenido amputación parcial de Entiendo. mano, de manera que con ese movimiento que todavía queda de la muñeca genera el abrir y cerrar, ¿no? Pero en mi caso sí tengo un poco más de la muñeca, pero no tengo el suficiente torque para generar el giro. Entiendo, ok. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una adaptación que permite que la apertura y cierre se realice al flexionar el codo. Ajá. De manera que yo Pero quiero... eso es absolutamente mecánico, ¿no es Claro, cierto? claro. Este es mecánico. Exacto, Entonces todo yo es quiero mecánico. sujetar y flexiono el codo para ello. Entonces este me sirve, por ejemplo, para cepillarme los dientes, para tomar el agua o para simplemente caminar en la universidad. Yo me he dado cuenta, mira, yo tengo 25 años y desde que salí del colegio más o menos recién me di cuenta de que, oye, la gente se da cuenta de que uno no tiene una mano. Entonces siempre solía andar con la mano en el bolsillo y esto. Pero el utilizar la prótesis me ha dado una sensación de confianza completamente nueva que yo no sabía Mira, qué antes. interesante. Entonces, por ejemplo, yo quise que sea negra porque me parece elegante y me gusta cómo se ve. Y camino por la universidad con mi prótesis sin ningún tipo de inconveniente. Y es que esa mirada ya no me limita, sino que me gusta que digan, oye, man, ya su prótesis de mano. Claro, no, de acuerdo, te entiendo. Y en los estudios de mercado... Qué moderno este muchacho. Claro. Así es. En los estudios de mercado que nosotros hemos hecho para la iniciativa, las entrevistas y esto ha salido que hay, por ejemplo, personas que les gustaría que sus hijas la vean no como una persona con amputación, sino como un superhéroe. Claro. Entonces la referencia, por ejemplo, a una mano Buena tipo idea. Iron Man, ¿no? Y esto es parte, nada inducido por nosotros, sino que salió de la persona que le gustaría que sea así. Entonces damos ese nivel de personalización. Yo conocí una experiencia colombiana que hacen trabajos de ese tipo y los diseños son de superhéroes, justamente en esta misma lógica. Cobra sentido. ¿Estás cómodo con ella? Sí, estoy bastante cómodo. No tengo inconveniente, porque como has visto, me la coloco como si fuera un guante, ¿verdad? Claro. ¿Y la llevas en la mochila, en la Y maleta? la llevo en la mochila, en la maleta. Y normalmente para mis actividades de tipear en la computadora y esto, me la retiro, ¿no? Claro. Pero porque ya estoy, por mi caso, yo Claro. me he acostumbrado toda una Por vida a supuesto. hacer actividades sin ella. Ajá. Pero para caminar, salir en presentaciones y actividades como que
que yo tengo que entrenarme también en el uso de la prótesis, porque recién este año es que hemos salido O sea, hay que hacer un entrenamiento porque, claro, en tu caso es algo que no has tenido nunca, así digamos. es, Claro, así es. Entiendo. ¿Cuánto peso puedes cargar? Estas pueden cargar hasta medio kilo y un poco más. Un poco más. Y lo que se recomienda con estas prótesis es que como son de filamento ABS, que es un polímero, no se excedan. Que es lo que sale del 3D, digamos. Que es lo que ¿no? sale Así del es, 3D. así es. Que se va depositando y se van armando Así capas es, y capas. así ¿no? es. Se recomienda que no esté expuesto a temperaturas mayores a 60 grados, Ya. que aquí en Perú no tenemos. ¿Se deshace ese el tipo. polímero? No, empieza a deformarse. Ok. ¿no? Pero como son prótesis de apoyo y esto, pues no hay ningún tipo de problema. ¿Ese polímero es el material ideal, profesor? Bueno, es el que más se utiliza. El que más se utiliza. El que más se ¿Pero utiliza. pueden haber mejores materiales? Por supuesto, ahorita están haciendo pruebas con material con metales ¿Para impresoras 3D? para impresión 3D. Lo que pasa ok. es que los están usando recién en industrias que pueden financiar ese desarrollo. ¿No? En industria aeronáutica para turbinas de aviones, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, una empresa aeronáutica, ¿no es cierto?, que diseña aviones y fabrica aviones, pues puede darse el lujo de invertir millones de dólares en una turbina. ¿no? Claro. No hay problema. Entiendo. Pero la tecnología ya está ahí. Ok. O sea, la tecnología ya está ahí y tarde o temprano esos costos van a ir bajando hasta que podamos hacer en metales. Profesor Dante, ese es un programa que tiene que ver con la gerencia social. ¿Cómo un laboratorio como el que usted preside mide éxito? ¿Cuáles son sus indicadores de éxito para poder demostrarlos, digamos? Yo veo esto y digo, por favor, esto es espectacular, pero no sé, ¿qué medidas de gestión tienen para saber que están alcanzando los objetivos que desean? Mira, el primer indicador de éxito que a mí me llena de mucha satisfacción es ver cada vez más jóvenes, Eso es importante. ¿no es cierto?, Involucrados. capacitados Así e es. involucrados en esto. Así es. O sea, yo sé que muchos han estado en el laboratorio y ya no lo están desarrollándose profesionalmente, pero por lo menos han tenido un aprendizaje que tarde o temprano puede volver, puede retornar, porque lo tienen ahí, tienen un know-how que nadie se lo va a quitar. Y los jóvenes que ahora más bien están, que ya es un número más grande, están tratando buscando de cómo quedarse dentro del laboratorio, dentro de la universidad, porque la universidad lamentablemente no puede contratar a 50 personas. Lo entiendo. Pero los jóvenes comienzan a gestionar sus propios recursos económicos, ¿no es cierto? Postulan a proyectos o postulan a pasantías y de esa manera se van vinculando con el mismo laboratorio y con el mismo quehacer. Y otro indicador de éxito es que al inicio pues nosotros solamente estábamos más dentro del laboratorio. Sin embargo, ahora estamos viendo que más personas, ¿no es cierto?, con alguna deficiencia o alguna discapacidad se nos están acercando, ¿no? Por ejemplo, gracias a los jóvenes, ¿no es cierto?, se abrió una página en Facebook, ¿no es cierto?, a través de la cual pues han aparecido una lista ya incontable de personas dispuestas a colaborar en algunos casos, a que se les resuelva algún problema de necesidad, ¿no? Nos han contactado, por ejemplo, un colegio que se llama, no sé si han escuchado, La Alegría del Señor, es un colegio espectacular. No es un colegio para niños especiales, ¿no? Porque los niños especiales son aquellos niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Capacidad más mental, digamos. Claro, acá es un colegio para niños con problemas motrices, nada más, ¿no? Y tú vas al colegio, pues, y tienes todos los niños, o sea, casi el 80% de los niños en sillas de ruedas o en muletas, ¿no es cierto? ¿Privado o público? Es un colegio privado. ¿No? La Alegría del Señor. La Alegría del Señor está en La Molina y tienen un sinnúmero de problemas, ¿no es cierto? Porque los niños, pues, hay que cambiarle los pañales. No, me imagino. ¿no? Entonces claro. hay una señora que tiene que sacarlo de la silla de ruedas y prácticamente lanzarlo sobre una camilla para. Entonces, el haberme dado cuenta de que estábamos en contacto más con las necesidades, o sea, me da un indicador de éxito en ese sentido. Sí. Hace poco se me ha acercado un parapléjico, ¿no es cierto?, que me dice, quiero un exoesqueleto. Y le digo, a ver, un exoesqueleto es difícil en este momento de proporcionarte, ¿no? Y en el mercado estos equipos valen como $80,000 además, ¿no? Él es parapléjico, él tiene un problema de paraplegia un poco elevada, significa que no tiene movimiento de cadera, y al no tener movimiento de cadera complicado. Tiene toda una dificultad, claro. O sea, no puede hacer nomás usar muletas.
Profesor Dante, lo tengo que cortar porque el tiempo me ha ganado, pero quiero proponerle que cuando usted quiera se venga aquí al programa a contarnos de los éxitos que van teniendo. Con mucho gusto. Y estas cosas que están haciendo que son absolutamente fantásticas. Muchísimas gracias. Enzo también, gracias Muchas a ti, gracias, por gracias supuesto. a ti por la Y buena invitación. suerte en Estados Unidos. Ojalá, gracias. Que sea un éxito el viaje. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Enzo Romero y Dante Elías Giordano han estado con nosotros hablando de este proyecto que plantea el desarrollo de prótesis personalizadas mediante el uso de tecnología 3D. Vamos a seguir hablando de ello, prometido. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en este bloque, porque, claro, hay que preguntarse cuando se elabora un estudio de impacto ambiental, ¿qué impacto social tiene? ¿Cómo impacta socialmente en las normas y en las guías oficiales la elaboración de los estudios de impacto ambiental en el Perú? El magíster Oscar Cuya ha sido parte de la maestría en gerencia social y nos acompaña justamente para hablar de este tema. Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. Pues aquí tratando de colaborar, si es que se puede. Encantado, claro que sí se puede. Gracias por acompañarnos, Oscar. ¿Por qué usted decidió ser gerente social? Pues viene como parte de una serie de decisiones tomadas entre lo académico, entre lo laboral, ¿no? Vengo más del área ambiental, vengo más de la evaluación de estudios de impacto ambiental, vengo más de la generación de proyectos que tengan viabilidad ambiental, ¿no? Así llego a lo social. Pues lo social no es algo único per se, sino hay confluencias, porque al final todo es social. Entiendo. Vivimos entre personas. Entiendo. ¿En qué año llevó usted la maestría? En el 2007. 2007. Sí, me acuerdo bien porque es mi código. De acuerdo. No tengo mala memoria. Y dígame, ¿era su primera aproximación a la Universidad Católica o su bachillerato había sido en la PUC? No, yo vengo de fuera de la academia propia de la Católica, en el sentido de, digamos, de una entidad que brinda De acuerdo. servicios educativos. ¿Y por qué esta maestría le pareció interesante? Pues yo estuve buscando una maestría en gerencia que se acomode mucho a la tipicidad de mi cargo. En ese tiempo yo era el gerente técnico de una empresa de consultoría ambiental, de las primeras, porque hizo grandes proyectos, ¿no? Y pues miraba las ofertas y recibía muchas ofertas y vi que estas ofertas que se venden, se promocionan bastante, son un poco más financieras, más para organismos que tienen que mover bastante el lado pues económico, utilidades. Tipo Centrum, un MBA, digamos. Por ahí, claro. por ahí. Entonces sí estaba a punto de tomar la decisión, pero no estaba muy convencido. Entiendo. Y hasta que así yendo a internet, leyendo, y yo ya había llevado algunos cursos de formación continua que tiene la Católica. Así que de pronto encuentro en la web esta maestría y que ya estaba en la fase de selección. Así que incluso estaba contra el tiempo para presentarme. Entiendo. ¿No? Y así es como revisé y dije, esta es la maestría. Y no me he equivocado porque me dio todo lo que después me permitió ser un mejor gerente. De eso vamos a hablar, pero para terminar de entender, digamos, venía usted del mundo ambiental, pero ¿cómo llega él? Pues yo tuve mucha suerte y eso debo estar muy agradecido a muchísimas personas que finalmente son como uno acaba haciendo su carrera. Entonces yo soy ingeniero forestal de formación, estudié en la Universidad Nacional Agraria, y lo cual ya me daba un espacio, digamos, donde incidir, pues que la universidad tiene mucho prestigio. Claro, y lo ambiental en la agraria atraviesa todo, digamos. Eso, entonces yo soy forestal más ecólogo. Así es que empecé a trabajar en la selva, en temas de bosques tropicales, luego tuve la suerte de ir a trabajar en la sierra, en plantaciones forestales. Llegué a trabajar en la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que era una oficina, ya no existe, pero que hacía los estudios de recursos naturales para todo el país, como instrumento para, digamos, promover inversión. Y ahí, por toda la dinámica, digamos, de crecimiento, llego a ser el director de Ecología y Climatología. Gobiernos que toman decisiones, desaparece la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y se convierte en el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Claro. Y ahí, pues, por trabajos que uno viene realizando, acabé como el director
de Evaluación y Ordenamiento Ambiental. Entonces, ahí donde adquiero, digamos, formalmente la obligación pues, funcional de ir y ver que los proyectos de desarrollo, los proyectos de inversión tengan ese componente ambiental. En esa época, restricción ambiental, ahora se ve más bien el término proactivo, que lo ambiental sí. Seguro, pero mientras lo escucho me parece interesante cómo usted avanza en el conocimiento de lo ambiental, mientras que el país también evoluciona hacia un control de lo ambiental en las actividades extractivas. Eso, sí, porque en 1990 el primer Código de Medio Ambiente. Así es. ¿No? Incluso todos aprendiendo, ¿no? Funcionarios mayores, jóvenes, todos aprendiendo en una dinámica de hacer que el país tenga proyectos pues con mucho respeto al ambiente. Entiendo. Entonces, cuando usted entra a la maestría, ¿tiene claro que el desarrollo de su investigación iría por lo ambiental? Eso está más o menos claro. Eso bien claro. Y lo ambiental, social, porque finalmente siempre digo que vivimos entre personas y lo social es lo que en última instancia es determinante. Pues si afectamos al suelo, a las plantas, a los animales, el efecto lo vamos a ver en nuestro bienestar. Porque los servicios, ahora se dice servicios ecosistémicos, ¿no? Digamos, esos servicios que la naturaleza nos brinda, al afectarlos, ¿no? Indirectamente estamos afectándonos. Ah, seguro. De hecho, entonces, finalmente ahora podemos más bien redefinir, ¿no? estos conceptos de impacto ambiental como hacia el cambio, ¿no? de algunas variables, componentes en el medio que van a afectar directamente al bienestar, a la salud de la población. Entonces, el impacto, lo ambiental como impacto, es un impacto social en última instancia. Seguro. Cuando usted le plantea a su asesor de tesis que quiere trabajar en la definición de impacto social en las normas y guías oficiales que orientan la elaboración de los estudios de impacto ambiental en el Perú, ¿le entiende, le parece raro? Dice, ¿esto cómo lo vamos a agarrar? ¿O engancha rápidamente con el tema y para adelante? Teníamos varios temas que veníamos trabajando, ¿no? Y algunos temas un poco más de largo alcance. Ya. Yo todavía tengo ese tema en mi agenda, digamos, de investigar. Si los estudios de impacto ambiental, si la certificación ambiental, si todo el procedimiento técnico-administrativo para que un proyecto de inversión obtenga, ¿no? esa certificación ambiental que el Estado le da, eso es muy entendido por las personas que elaboran las normas, por las personas que hacen los estudios, pero se trata de impactos que sienten otras personas, que no son ni los que hacen las normas ni los que hacen los estudios, la población. Seguro. Entonces, evidentemente, la población tiene que conocer, tiene que saber de qué trata el instrumento, tiene que aprender a hacer que ese instrumento sea suyo, para que lo use, obviamente, para conseguir, pues, obviamente, equilibrio, balances entre lo que va a ser afectado y lo que pretende también como desarrollo propio. Le entiendo. ¿No? Entonces, he ahí un gran proyecto que habíamos iniciado para ver por qué, a pesar de toda la promoción, toda la capacitación que hace el Estado a las comunidades afectadas, las comunidades no captan, no entienden. No les gusta. El indicador inmediato es cuando hay una audiencia pública, un taller donde se presenta el estudio de impacto ambiental del proyecto, las personas casi no oyen mucho, una que otra pregunta, pero al final están esperando, ¿hay más trabajo? ¿Y qué va a ganar el proyecto? ¿Qué va a ganar la comunidad? Nos van a poner botes, va a construir la escuela. Entonces, dos discursos que no llegan. Que no calzan, claro. Entonces, por ahí teníamos la intención de hacer el estudio, pero eso nos iba a tomar más tiempo, porque requiere... Y convenimos en que mejor de todo ese gran programa, digamos ahora de investigación, tomemos lo primero. Si las normas, si las guías y los manuales que tiene el Estado están considerando con claridad el concepto de impacto social, ¿no? Porque todo el desarrollo, digamos, de la investigación, de otros instrumentos, de otros países, de otras entidades internacionales, ya hay más o menos una cierta convención de lo que sería un impacto social. Entonces decidimos comparar lo que las normas dicen de impacto social y lo que el estándar, digamos, mundial dice sobre impacto social. ¿Nuestras normas cuando hablan de impacto social no tienen precisión? No tienen precisión, porque hay dos grandes discursos. El discurso grande, el discurso por el lado ambiental, que tiene que ver con todo lo que, diríamos, la conciencia de que en última instancia, si no preservamos nuestro hábitat del ambiente,
la humanidad pues no va a ser viable en el futuro. Entiendo. Lejano, ¿no? Entonces, ese discurso ambiental incluye lo social, ¿no? Lo ambiental pensado como bienestar, salud, en última instancia, ¿no? Claro. Y cuida el hábitat porque vamos a tener igual bienestar. Entonces, cuando uno tiene esos grandes discursos, uno hace análisis de discurso y encuentra que ahí lo social está incluido. Pero cuando vamos profesionalmente, en cualquier reunión, cuando estamos en cualquier reunión conversando temas, los profesionales que operativizan, que ejecutan, todavía hoy está bien claro que lo ambiental es más o menos lo ecológico. Ok. Y lo social es todo lo que no es lo ecológico. Entiendo. ¿No? Entonces, así más o menos se hace hoy día los estudios de impacto ambiental, todavía a pesar de que ha pasado bastante tiempo respecto a este debate que ya en otros ámbitos está aclarado. Entonces, ahí el punto, no está claro. ¿La tesis, la investigación, la hizo Óscar usted solo o tuvo ayuda de un compañero o compañera? No, bueno, yo la hice solo. ¿Y qué metodología empleó? ¿Hizo encuestas? ¿Hizo investigación con entrevistas a profundidad? ¿Qué decidió? Pues vimos varias formas de lo que llamamos investigación cualitativa, Ajá. ¿no? Entonces, al final decidimos hacer cuestionarios, entrevistas profundas, ¿no? Y no fuimos por el lado de estudio de caso, no fuimos por el lado de sistematización, sino un poco por el lado del análisis documental, por el lado del análisis del discurso. ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dicen las personas sobre el impacto social? De acuerdo, Eso, interesante. digamos que fue la técnica. Muy bien, me tengo que ir a la pausa, es una pausa breve, pero al regresar quiero que nos ocupemos de lleno en la forma como construyó su investigación, cómo hizo el trabajo de campo, a quiénes les consultó usted, a quiénes hizo las encuestas, a quiénes entrevistó, y quiero que me cuente un poco la hipótesis trazada para la investigación y luego ya me cuente las conclusiones. Si usted está de acuerdo. Perfecto. Don Óscar, gracias por estar con nosotros. Ahí estamos entonces. Óscar Cuya, magíster en gerencia social, está con nosotros y estamos conversando de su investigación, la definición del impacto social en las normas y en guías oficiales que orientan, por supuesto, la elaboración de los estudios de impacto ambiental en el Perú. Si no está definido bien impacto social, no pidamos luego, ¿no es cierto?, tener buenos estudios de impacto ambiental. Si no está bien el punto de partida, mal estará el punto de llegada. Pausa y volvemos. Seguimos en Espacio de Gestión, nos acompaña Óscar Cuya, magíster en Gerencia Social, profesor además de la maestría en Gerencia Social en el curso de Enfoques Transversales. Y estamos hablando de la definición del impacto social, pero una definición para las normas, para las guías oficiales que orientan la elaboración de estudios de impacto ambiental en el Perú. Y ya nos metemos de lleno, profesor Cuya, al tema de la definición. Cuando usted hizo su investigación, cuando usted abordó las entrevistas, hizo sus cuestionarios, ¿era clara la definición de impacto social? Tomé la definición, ¿no?, que la literatura internacional, ¿no?, y documentos de instituciones de alguna manera representativas habían trabajado, ¿no? Entonces hay una institución que había trabajado algunos años, ¿no?, con numerosos expertos del mundo, porque es una institución, digamos, que agremia a los profesionales que trabajan en la evaluación de impacto ambiental. Entonces, en el documento final se menciona que han sido 3 años de trabajos, de aportes, y finalmente llegan a una definición. Entonces, entiendo que esa definición, hecha por muchísimos profesionales en el mundo, durante muchísimo tiempo, consensos, y finalmente llega a una definición que incorpora muchos de los puntos que podríamos llamar el impacto social. ¿Una definición de consenso, diría usted? Digamos, de consenso entre los marcos teóricos, porque pues si ese es antropólogo, si ese es sociólogo, si es ecólogo, cada viene con... Claro. ¿no? Entonces, al final, el impacto social no es simplemente el típico impacto asociado a lo que nuestra institución de estadística informática toma como datos. No, o sea, no se trata simplemente de hacer, digamos, un impacto pensado en los indicadores socioeconómicos estándar de registro. Por supuesto. ¿no? Porque hay otros impactos vinculados a la seguridad, por ejemplo, o a los riesgos, cómo la persona, la población siente la seguridad y cuánto se puede afectar por un nuevo proyecto. Claro. Tiene que ver también cómo me recreo, cómo disfruto la espiritualidad. El proyecto puede afectar muchas áreas que
para efectos de mi población, Seguro, ¿no? Son seguro, sagrados, por supuesto. ¿no? Son históricos, pero para el proyecto y las personas que vienen de fuera no existen, Claro. no va. Eso es parte de los impactos sociales. ¿Cómo celebro mis fiestas? Seguro, seguro. Entonces, una mirada cultural también ahí. ahí. Entonces, el impacto social hoy se entiende todos esos elementos, ¿no? Digamos, no necesariamente mensurados, Ya. ¿no? Sino que van a afectar mi día a día. Eso no tiene nuestras normas. Nuestras normas todavía están pensadas en los indicadores socioeconómicos, ¿no? Y de otros temas socioambientales que se dice, pues si no va a haber agua o percibo que el agua va a disminuir, ¿no? Eso a la larga es una afectación social. A veces no porque disminuye el agua, sino porque yo creo que la mina vino o la petrolera vino y cambió las condiciones, ¿no? Tiene que ver mucho con cultura, Okay. mucho con cultura. Hay unas comunidades que sostienen de que el colocar antenas, ¿no? Antenas De telefonía móvil, por ejemplo. o estos equipos de evaluación de calidad de aire, ¿no? Metálicos, hace que no llueva. Y por unas circunstancias, si ocurre la coincidencia, Van a asociar falsamente. y van a ir a destruir o van a ir a la fuerza, ¿no? Entiendo. Entonces, todo eso es parte, incluso ahora, de lo que podríamos incorporar en el impacto social, Ajá. ¿no? Entonces, nuestras normas en la parte del impacto social todavía no han ido muy lejos. Y finalmente, muchos proyectos, por la parte social, es donde empiezan a tener dificultades. La historia de proyectos grandes Es clarísimo. lo dice, ¿no? Pero profesor Oscar, a ver, mi sensación es que si la norma no dice con claridad, no define con claridad, o no nos plantea con claridad una definición de impacto social, o ahí hay dos explicaciones, digamos, una torpeza enorme del legislador que no ha querido incorporar este concepto, o es que es conveniente que no haya esa definición, porque en la medida de lo posible sigo sacando proyectos sin cuidar o descuidando el real impacto social de los proyectos. ¿Por dónde vamos? Pues podríamos lanzar hipótesis para explicar por qué ocurre, ¿no? Podríamos decir que es pues un descuido interesado. Podríamos poner ese escenario. Claro, así es. Podría decir simplemente que es un descuido por pecar de no tener actualizado, ¿no? Pero finalmente también eso es estudiado. Hay literatura, hay una especialista que finalmente sostiene que los estudios de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política de país. Y la política de país es una política oficial, donde pues está puesto en las normas. Además, de el la inversionista necesita que las palabras estén claramente explicadas, que no haya nebulosa. Por ejemplo eso, ¿no? Pero también a veces hay una política, si bien hay una política oficial, hay otra política como que flexibiliza, ¿no? Y es la que finalmente se ejecuta, a pesar de que está escrito. Entiendo. ¿No? Entonces, esta autora menciona de que finalmente la evaluación de impacto ambiental como un instrumento de la política del país está asociado pues a los intereses de la política del país y no necesariamente a la población en términos mismos de su propio desarrollo, ¿no? O sea, todos necesitamos de todos, pero los que sufren, los que finalmente subvencionan a todos, es el que está al costado del proyecto. Claro. ¿No? Y ahí tiene que ver incluso con conceptos como justicia social, que es raro que los más pobres siempre acaben teniendo más los problemas ambientales. Claro, por supuesto. Y hay otro tipo de problemas más quizás sociales, trata de personas, que un proyecto tiene siempre ese riesgo de generar incluso inseguridad ciudadana, digamos, que no necesariamente aparecen en los estudios de impacto ambiental, porque lo que no está en las normas visibilizadas no van a aparecer en el estudio. Entonces, muchos impactos no van a aparecer en el estudio porque no son los impactos, porque no está tipificado, digamos, para usar algo así legal en la definición misma del impacto ambiental. Digamos, algunos ingenuos como yo pensamos que las empresas, las serias, deberían hacer las cosas más allá de la norma. Es decir, la norma puede marcarte mínimos y entonces tú dices, voy a trabajar en función a mínimos, porque es más barato, porque es más fácil, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero mi sensación es que una empresa seria podría hacer más que los mínimos y generar además justamente un impacto social
más positivo y más beneficioso con la población que el conflicto que vivimos, ¿no? Claro. Sí, sí. Creo que, bueno, hay empresas y formas de, digamos, de interrelacionar con los grupos de interés. Por supuesto, ¿no? Entonces, por supuesto. Además hay culturas empresariales u organizacionales que varían, digamos. Que a veces no tiene que ver mucho si es con gran inversión o baja inversión. Así es, eso es verdad. De hecho, ¿no? Entonces, nuestras normas están más orientadas a controlar las grandes empresas. Sí, es verdad. ¿No? Y ellas la cumplen de alguna manera porque inversión, pues disponibilidad de recursos lo tienen, seguro. No, pero además las mayores empresas, como vienen de casas matrices internacionales, se ven doblemente obligadas a cumplir con los estándares y con la normatividad, digamos. Y lo van haciendo, digamos que invierten. Pueda que la opción que han tomado no sea la mejor, digamos, pero de que están invirtiendo sus recursos, seguro lo están haciendo. Okay. Más tenemos un gran campo, digamos, mediano, informal, donde los impactos son mucho más serios. Todo Madre de Dios y la minería informal o artesanal, digamos. Eso es un problema severísimo. Bien grande, ¿no? Aquí mismo en Lima, en la capital de nuestro país, hay muchos efectos, digamos, impactos que ocurren, pero pues las personas, las normas a nivel local son flexibles o no existen. Muchas unidades ambientales de municipalidades se preocupan más de parques y jardines y ornato, pero lo ambiental es verdad. No es eso. Lo ambiental es justamente buscar que el hábitat sea viable y muchos proyectos, partir, digamos, una calle histórica por una gran construcción, digamos, moderna para facilitar el tránsito. Eso genera un montón de impactos ambientales, socioambientales. Sin duda. Y no se visibiliza. La población tampoco se organiza pero eso en una comunidad local sí seguro. Llega a nivel de prensa incluso. Profesor Oscar Cuya, ¿cuáles son las conclusiones de su investigación? ¿A qué arribó? Pues más o menos a lo que ya se percibía, no había cambiado mucho desde el inicio del instrumento de evaluación de impacto ambiental. Todavía, incluso hoy podríamos decir de que las normas no han incorporado los desarrollos, ¿no?, acerca de lo que es el impacto ambiental, lo que es el impacto social, lo que es el impacto socioambiental. Por ejemplo, todos los temas de género. No están incorporados. Hay mucho esfuerzo, se está trabajando de que todas las normas se compatibilicen, pero pues ese proceso todavía no ha llevado a que estén en las normas necesariamente. Claro, no tendría que estar así tan específico, pero uno entiende cuál es el marco teórico que deberían tener estas normas, estas definiciones que deben ir en estos instrumentos, que los cumplimos, sea o no sea, los tenemos que cumplir. Los tenemos que cumplir, pues. Entonces yo creo que es una de las conclusiones. Y otro que en el discurso propio, en la pragmática de la ejecución, así la semántica establezca el concepto, ¿no? Hay una pragmática de cómo las personas lo van a usar. Y probablemente esa pragmática hace que todavía se mantenga ese uso de lo ambiental por aquí y lo social por acá. Pues yo trato de en los cursos entrar aclarando este punto y decir, bueno, cuando me refiero a lo ambiental social, cuando me refiero a lo ambiental ecológico, claro, es una salida un poco nada más pragmática, pero útil. ¿no? Pero las personas deberían tener esa conciencia de la importancia de tener claro las conceptualizaciones para que el instrumento sea viable, ¿no? De acuerdo. ¿Y por qué cree usted en esa pragmática que el concepto se pervierte o se diluye o se difumina? No quiero ser mal pensado, pero ¿es por un tema de comprensión de ingenieros y de personas encargadas de los proyectos? Digo ingenieros porque estamos hablando de minería, pero vaya, podemos aplicarlo a otros profesionales. ¿Qué falla en la correa de transmisión de un concepto a otro para que no llegue con claridad? Pues yo creo que ahí tenemos que construir algo como que se llame una disciplina de evaluación de impacto ambiental. La disciplina de evaluación de impacto ambiental, como una disciplina técnica, ¿no?, requiere pues la multidisciplinaridad. Muchísimos profesionales en diferentes áreas trabajan ahí, pero si cada quien viene con su propio marco teórico, con su propia base teórica que la universidad, de acuerdo a la orientación, le dé, entonces se hace un papel, ¿no? Todo el mundo habla pensando que se entiende, pero nadie se entiende. Se entiende. Y nadie dice lo entiendo para no quedar mal. Efectivamente, claro. Nadie se descubre como que decir qué tonto es el señor, ¿no? O sea, sí. Claro. Bien, entonces las mismas universidades, la formación hace de que cada quien defienda su fuero. Seguro. Defiende su fuero y entonces la interdisciplinariedad ocurre simplemente como multidisciplinaridad.
¿no? Entonces, cuando se hace un estudio de impacto ambiental, el líder, el gerente del proyecto, tiene que, señores, aquí vamos a usar de esta manera los conceptos. Claro. ¿No? Medición, un concepto tan sencillo, es entendido diferente por el físico, el ingeniero, o un antropólogo o un economista. Ajá. Entonces, yo creo que hay que ir a marchar hay que marchar a construir una disciplina que se llame evaluación de impacto ambiental, que se enseña así, como una disciplina pues de consensos, digamos, teóricos. Interesante. Profesor Oscar Cuy, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy agradecido y espero, en todo caso, mi punto siempre será crítico y revisable y estoy seguro dispuesto a conversar. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, con el profesor Oscar Cuy ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.